Entonces, vamos a hacer esta clase que le hemos denominado terapéutica y variabilidad en la respuesta a los fármacos. Eh, bueno, porque en principio en la carrera nos presentan, ¿no? Primero aprendizajes básicos, ¿no? Luego vamos aprendiendo una serie de cuadros clínicos, enfermedades, ¿no? Que aprendemos a diagnosticarlas, a identificarlas, ¿no? A medirlas, y luego planificamos una intervención, ¿no? En pro de la recuperación del paciente, ¿no? Restauración de su salud. Bueno, y en el ideal, evidentemente, lo mejor es la promoción y la prevención, ¿no? Pero bueno, digamos que culturalmente, ¿no? Pienso yo que globalmente todavía predomina más el hecho de buscar la recuperación, la restauración de la salud que el de promoción y de prevención, ¿no? Porque un poquito digamos, es como que una cuestión constante, ¿no? A lo largo de la evolución del hombre, ¿no? Siempre, aparentemente, tendemos a crecer, a innovar, pero también tendemos a ser viciosos en ciertos aspectos. Y en términos de salud, eso se puede reflejar, ¿no? Una manera de ver esto en relación a nuestra clase del día de hoy es, eh, es también ver cómo las intervenciones, ¿no? que vamos teniendo eh, no son del todo exitosas, ¿no? Y a pesar de no serlos, pues terminamos simplemente siguiendo en el mismo círculo, ¿no? En seguir utilizándolas, seguir descartándolas y creando otras, pero bajo la misma dinámica, ¿no? Y la más fácil de todas las intervenciones y la más empleada, ¿no? Sigue siendo la del uso de los fármacos. Eso es algo como que bien arraigado y a lo cual la sociedad, pues, busca, ¿no? Siempre mágicamente una solución rápida, fácil, ¿no? Y muchas veces no le importa el precio, ¿no? Muchas veces que importa es mi salud no tiene precio, ¿no? Y bueno, así el fármaco le cueste mucho, eh, bajo la concepción de que le va a ayudar y servir, pues va hacia ello. Entonces es un poquito la realidad de la sociedad y sobre la cual trabajamos, ¿no? Y en ese aspecto, entonces, es importante ver que la terapéutica, ¿no? La intervención que hacemos en los pacientes, en especial la farmacoterapéutica, ¿no? Lo que se observa constantemente es que hay variabilidad en la respuesta a los fármacos, ¿no? Y, y lo otro, ¿no? Es que, eh, y ustedes mismos, pues, deben, de alguna manera, ya en la etapa en que están de la profesión, darse cuenta, ¿no? Es que esta alternativa, ¿no? No es de nada perfecta. Todo lo contrario, o sea, los fármacos son la forma de intervención terapéutica más imperfecta que existe, ¿no? O sea, ¿qué fármaco no presenta efectos adversos, ¿no? Es más, cuando ustedes estudian, ¿no? Se les hace una bola, ¿no? En esta etapa de la profesión, ¿no? En la cual están aprendiendo inicialmente acerca de los fármacos y ahora la terapéutica, que implica muchos más aspectos, más allá de las cuestiones básicas de la farmacología, ¿no? Eh, si les hace un dolor de cabeza, pues ir al examen y de pronto le plantean una pregunta y resulta que la respuesta era el efecto adverso, ¿no? O te confundís entre el efecto adverso y el efecto terapéutico, ¿no? Y de pronto resulta que eran más los efectos adversos que el efecto terapéutico. Entonces eso denota bueno, en los fármacos y esta forma de intervención terapéutica no es lo más perfecto y por lo tanto nos aleja bastante a ser pues la sociedad más evolucionada, ¿no? O la que ya tiene todas las respuestas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Todavía hay muchas respuestas sin
sin conocer exactamente a qué se debe, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Esta clase de alguna manera, ¿no? Va a poner en contexto lo que ya se conoce, ¿no? Lo que ya se conoce y aprendemos de cara a la terapéutica, ¿no? Actual, convencional, y aspectos, ¿no? Que son más modernos, que son más recientes, son más modernos entre comillas, solamente que se ha logrado conocer más al respecto en el último, en el nuevo milenio, básicamente, porque es donde ha habido más investigación también de estos aspectos, ¿no? Y por eso que ahí he puesto, ¿no? Que vamos a ver cómo es que la hipoxia, la altitud, la genómica y la bioequivalencia, pues se convertirían, ¿no? En posibles o potenciales factores que también pueden explicar la variabilidad de los fármacos. ¿Y por qué es importante saber de ello? Porque por lo tanto serían argumentos, ¿no? Juicios de valor que yo tendría que agregar a los que ya aprendí, ¿no? A los que ya aprendí en la parte elemental de la farmacología y en la parte elemental de la terapéutica que he llevado en estas clases de tópicos selectos nada más de la terapéutica, porque evidentemente hay muchísimos más tópicos de terapéutica, ¿no? Pero poner en contexto porque serían aspectos que tendrían que agregar, ¿no? En la lista de juicios de valores para la decisión terapéutica, ¿no? En la modulación del fármaco, en mantener el fármaco, en retirar el fármaco, en la elección del fármaco, ¿no? Eh, en la dosificación del fármaco, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito la parte introductoria para poder ingresar a esta clase. Muy bien. Entonces, para poder un poquito eh, argumentar esto que les he mencionado, ¿no? De que nuestros medicamentos, nuestros fármacos actuales son lo más imperfectos que tenemos en la actualidad, ¿no? Y además, eh, siendo que es la más imperfecta, paradójicamente, es la principal forma de intervención que tenemos en la actualidad para términos de salud, ¿no? Entonces, es paradójico, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Y entonces, yo les digo que es lo más imperfecto. ¿Y por qué les digo eso? ¿Qué le pasa al profesor? Entonces, ¿para qué nos enseñan farmacología? ¿Para qué nos hacen aprender tantos fármacos si son imperfectos? Bueno, pues porque a pesar de ser imperfectos, tienen un fin y tienen una utilidad. Y aprendiendo los juicios de valor bien, evidentemente usted puede optimizar el uso de ese fármaco, ¿no? Y por eso es que las capacidades, los skills que deben tener deben ser bien potentes para que puedan sacarle, como quien dice, el mejor provecho al medicamento en el paciente, ¿ya? Pero eso implica bastante razonamiento y eso es lo que trabaja pues el médico felizmente bastante, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué son imperfectos los fármacos? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el panorama de los medicamentos convencionales? ¿No? La principal forma terapéutica que tenemos. Entonces ahí nosotros simplemente nos vamos a los estudios, ¿no? Para que no sea una cuestión de una opinión del profesor, ¿no? No, mi argumento está basado en la ciencia, ¿no? En la ciencia y en el modo de ver la ciencia de la medicina convencional, es decir, basado en las investigaciones, en los estudios, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos un estudio, una cohorte, ¿no? De uso de antibióticos comunes, ¿no? En el nivel de atención primaria en el Reino Unido, ¿no? Entonces es una buena cohorte, ¿no? Es un buen estudio que nos va a reflejar un poquito eh, a partir de los registros del uso de los medicamentos antibióticos, eh, cómo están yendo estos medicamentos comunes, ¿no? Que se utilizan comúnmente en la comunidad, ¿no? Y en todos los niveles de atención de salud, ¿no? Y entonces nosotros lo que vemos ahí, ¿no? Es que, por ejemplo, para las afecciones del tracto respiratorio alto, ¿no? En principio vemos aquí arriba, vemos todos los medicamentos que han sido registrados, que se han utilizado, miren, estos registros, ¿no? Que llegan a 50.000, 60.000.
usos, ¿no? Y vemos que digamos, la falla de estos medicamentos está en el rango, ¿no? De entre el 10 al 60%, ¿no? Entonces, bien importante, ¿no? Esta cifra, ¿no? Pues significa que, por lo tanto, estos antibióticos no están cumpliendo su fin terapéutico al 100%, ¿no? Uno quisiese de que los medicamentos sean 100% eficaces y sean 100% seguros, es decir, que no fallen. Sin embargo, se observa un porcentaje que va entre el 10 al 60%, lo cual varía, ¿no? Acorde al tipo de medicamento, en este caso el tipo de antibiótico, que para este estudio longitudinal se ha registrado, ¿no? Y esto para afecciones de trato respiratorio alto. Si nos vamos a afecciones de trato respiratorio bajo, ¿no? La cosa no cambia mucho. Vemos medicamentos que son archiconocidos para todos nosotros ya, a ustedes también en esta etapa de la profesión, ya son medicamentos comunes, ya los estudiaron en farmacología, ya los están viendo en varios casos clínicos, seguramente que están revisando, que están estudiando, los van a seguir viendo en los siguientes cursos que van a ir llevando y los van a ver todos los días desde el día uno en que empiezan a ejercer la medicina formalmente, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, que estos medicamentos empleados para afecciones respiratorias bajas, llámese neumonía, etcétera, ¿no? Estos antibióticos, pues el rango de falla está entre el 15 al 80%. Entonces, ahí, por ejemplo, un buen estudio, ¿no? Eh, no es un estudio cualquiera, es un buen estudio, ¿no? Con bastantes control, limpieza en la base de datos para poder tener una data bastante confiable, ¿no? Lo cual adolecemos en nuestra realidad, ¿no? Encontrar un estudio de esta naturaleza en nuestra realidad no tenemos, no podría decirle cuánto fallan los medicamentos así en esta magnitud, ¿no? De una data peruana. Y bueno, nosotros podríamos ir viendo grupo de medicamentos por grupo de medicamentos. Todos los medicamentos que ustedes han estudiado ya, todos los grupos farmacológicos que han estudiado previamente en farmacología y los que han estudiado ahora en terapéutica, ¿no? Podríamos ir viendo uno por uno y podríamos ir sacando infinidad de estudios en que nos revelan, ¿no? El porcentaje de falla de los medicamentos. Por ejemplo, acá en un estudio de pacientes hospitalizados en México, ¿no? Uno ve que 72% de los pacientes presentaron al menos un evento adverso en el rango de 0.5 a 54.5% para fármacos analgésicos opioides, que son muy comunes utilizados en el postoperatorio, ¿no? Para manejar el dolor moderado a severo, ¿no? Pero sin embargo, en desmedro de eso, vemos que los efectos adversos que acompañan al efecto analgésico por el cual se utiliza, ¿no? Está pues en un rango importante, ¿no? Y varía también en este caso acorde al tipo de efecto adverso. Por ejemplo, el más frecuente para este caso ha sido el estreñimiento, ¿no? Y vamos a otro estudio, ¿no? Del uso de analgésicos opioides crónicamente, ¿no? Para afecciones crónicas, nosotros vemos que también el porcentaje de falla, ¿no? Está alrededor del 80%, entre el 9 y 52%, ¿no? Y vemos pues que también esto varía, ¿no? Según el tipo de reacción adversa, ¿no? Todas son reacciones adversas estudiadas, o sea, ninguna de estas es novedosa, ¿no? Porque todas son reconocidas a partir de lo que estudiaron en farmacología, ¿no? Todo esto estudiaron y entendieron por qué produce estreñimiento, por qué produce somnolencia, por qué puede producir diarrea, por qué puede producir constipación, sudoración. Todo eso ya fue analizado y estudiado en farmacología, ¿no? Y en terapéutica simplemente ustedes refuerzan el cómo usar el analgésico, qué pauta terapéutica, ¿no? Para qué tipo de dolor analgésico A, analgésico B, eso ya es terapéutico, ¿no? Em, pero lo que vemos es que en el uso terapéutico, ¿no? Estos medicamentos también están fallando, ¿no? Y así podríamos ver grupo por grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es un fármaco que ya en este momento ya no se está utilizando en el COVID, ¿no? Pero que en su momento, pues, hizo bastante barullo, ¿no? En el ámbito en todos los ámbitos en realidad, ¿no? Porque superó la barrera del ámbito médico y se convirtió en algo de farándula inclusive, ¿no?
y estas 4 aminoquinolinas, por ejemplo, también, ¿no? En el ámbito de Buenas, farándula se ¿qué tal? veía como, Una consulta, ¿cuánto están los Pops, los Funkos de Pokémon? Están entre 6-3 y 7-3. ya lo silenciamos antes, ¿no? Ok, estos medicamentos, por ejemplo, que pues en la farándula se empezó a ver como, sí, que cómo pueden estar dando medicamentos que producen efectos adversos y que producen cardiotoxicidad, ¿no? Arritmias cardíacas. O sea, lo pusieron como algo novedoso, algo escandaloso, cuando ya era archiconocido, ¿no? Y es archiconocido que los medicamentos presentan efectos adversos. Es decir, para términos de esta clase, pues solamente es sustentarles, ¿no? De que todos los medicamentos presentan efectos adversos y eso es parte de la variabilidad de la respuesta de los fármacos, ¿no? Y entonces no debe por qué sorprendernos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de comunicación en salud es importante, ¿no? En este caso, para estos fármacos, hubo una mala comunicación de sus usos, de sus efectos y todo, que terminó por, en un principio, hacer que la gente se vuelque a utilizar este fármaco, ¿no? Y luego a tener un poquito de miedo porque también se les brindó información errada respecto a los efectos adversos, ¿no? Que se presentan, pero no se presentan en todos, y el efecto adverso de arritmias cardíacas es más infrecuente, ¿no? Inclusive para cloroquina más frecuente, más infrecuente para hidroxicloroquina, pero para ambos casos son efectos infrecuentes, ¿no? Hay otros fármacos que son más frecuentes para producir arritmias cardíacas. Muy bien, entonces, así podríamos ir viendo todos los grupos farmacológicos, como les digo, ¿no? Y podríamos encontrar, ¿no? Que en realidad, ¿no? Eh, no en todos los pacientes estos fármacos son exitosos, ¿no? Y en un porcentaje importante estos fármacos fallan, ¿no? Esta falla, evidentemente, puede tener, está dentro de lo que vendría a ser la variabilidad en la respuesta del fármaco, ¿no? Y puede tener múltiples explicaciones y juicios de valor que si son tomados en cuenta, ¿no? Permiten que ese fármaco pase, ¿no? Al, pase al lado de ser un fármaco exitoso y que siga ayudando al paciente. Pero si no sucede eso, ahí está Anderson. Anderson, estás que pones a cada rato la apertura de tu micrófono. Ok, no hay problema, Anderson. Entonces, si, si nosotros vemos esto, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta de que eh, aún ajustando esos aspectos que ya son conocidos que alteran la respuesta al fármaco, van a haber todavía, ¿no? Personas que a pesar de todos esos ajustes, van a terminar por el resultado final de que el fármaco les falla, ¿correcto? Entonces, bueno, ¿no? Y la pregunta uno se ha respondido, ¿no? En base a estas evidencias que se les está mostrando, ¿no? Los medicamentos actuales no son la bala mágica de Paul Ehrlich, ¿no? Es decir, el medicamento 100% eficaz, 100% seguro, presentan un alto porcentaje de falla, ¿no? Esto se ve reflejado en los efectos adversos, en los fenómenos de resistencia, fenómenos de abstinencia, ¿no? En la ineficacia, entre otros que observamos constantemente cuando administramos un medicamento. Y eso y eso en la práctica también es a veces genera una quiebra, un quiebre, ¿no? Entre el médico y el paciente, ¿no? Porque si el médico le receta al paciente un medicamento y el medicamento no le produce lo que debe producir, el paciente piensa de que el médico le ha dado algo inadecuado, ¿no? Y así cambia de médico, ¿no? O si el médico no le explica por qué, entonces el paciente siente que no está recibiendo la atención adecuada. Entonces, hasta para eso, aprender cuáles son los factores que influyen en la habilidad de respuesta del fármaco es importante para poder también trabajar con tu paciente, explicarle y ayudar en conjunto, tener el mejor resultado con la intervención que usted está planteando para ayudarlo a recuperar su salud, ¿no? Entonces, ¿qué factores influyen? Sí, hay factores, hay juicios que ya son muy bien conocidos, juicios de valor en relación a esto, y que podemos poner ejemplos ahorita, ¿no? Mira, acá, por ejemplo,
tenemos una simulación, ¿no? De las concentraciones plasmáticas de la ampicilina, que es un beta-lactámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, en el caso 1, que es el área pintada con verde, ¿no? Es un individuo adulto sano que recibe ampicilina, ¿no? Tomando en cuenta un pH de estómago 3.5, ¿no? Y bueno, y observamos que la concentración a la que llega es casi 7, ¿no? Microgramos por mililitro de ampicilina en el plasma, ¿no? Pero vemos acá, ¿no? Un individuo, ¿no? Que también está con pH de estómago 3.5, pero que tiene enfermedad renal, insuficiencia renal, ¿no? Y vemos que la concentración plasmática de la ampicilina llega hasta casi 16 microgramos mililitro, ¿no? Miligramos mililitro o microgramos mililitro, ¿ya? Entonces, evidentemente, ¿no? Abuelo de pájaro, uno ve esto y dice, bueno, aquí la variabilidad, ¿no? En la concentración plasmática que se reflejaría en la respuesta farmacológica, ¿no? O en la respuesta terapéutica, ¿no? Evidentemente es la enfermedad renal, ¿no? Y cuando uno revisa, ¿no? Y bueno, ¿qué debo tener en cuenta en relación a los fármacos, al fármaco o a los fármacos que voy a utilizar? Bueno, por ejemplo, el fármaco se puede excretar por el riñón, ¿no? Y si el riñón está alterado, está disfuncional, entonces ese fármaco va a alterar su excreción. Entonces, debo tener en cuenta para hacer los ajustes de dosis necesarios para no llevarlo a niveles de concentración que pueden ser deleterios para el paciente. Eso es conocido, eso se hace en terapéutica, ¿no? Ustedes van a encontrar el Red Book, por ejemplo, ¿no? Para los antimicrobianos, ¿no? Y ahí le van a decir, ¿no? Este fármaco, con ajuste renal o sin ajuste renal. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque su excreción es por el riñón, ¿ya? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Acá se observa, es un juicio de valor bien conocido, que se toma en cuenta con los medicamentos, ¿no? Y que permite hacer ciertos ajustes a dosis, ¿ya? En especial con antibióticos es muy frecuente eso, ¿ya? Bueno, acá tenemos otro caso, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un caso en el cual el, el paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, fue con la enfermedad renal, ¿no? Como le decíamos, ¿ya? Y, y aquí, miren, aquí quiero que vean la diferencia, ¿no? Miren acá la enfermedad renal ya está claro que hace que aumente la concentración plasmática. Miren acá, el pH 3.5 hace que llegue la concentración plasmática de la ampicilina hasta casi 7. Pero si el pH fuese 2, ¿no? Hace que la concentración plasmática llegue hasta 14. Entonces, ¿qué es lo que está alterando la concentración plasmática acá? El pH del estómago, ¿no? Y entonces ahí es donde uno hace reminiscencia, bueno, y una pregunta frecuente que le hacen los pacientes al médico es, doctor, y lo que me está recetando, ¿no? Le hace la pregunta si es que el médico no se le indica y si es que el paciente tiene un poquito más de interés y pregunta, ¿no? Pero en realidad quien debe dar esta pauta es el médico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿con alimentos o sin alimentos? ¿Antes, durante o después de los alimentos? Entonces ahí hay que saber si es que el fármaco es afectado o no por el pH del estómago, ¿no? Entonces, a un pH 2, miren, llega a una concentración plasmática de 14, que puede ser una concentración importante para el efecto antimicrobiano, ¿no? Pero cuando el pH es 3.5, ¿no? Disminuye la concentración plasmática y esto podría ser insuficiente para el efecto antimicrobiano, ¿no? Entonces, en conclusión, con ampicilina, por eso, ¿no? Es que se indica, ¿no? Ingiéralo, ¿no? Una hora antes de los alimentos, ¿no? O media hora después de los alimentos, no con los alimentos. Entonces, así hay medicamentos que tiene uno que darle esa pauta, porque si no, va a haber variabilidad en la respuesta terapéutica, no por otro aspecto, sino por una mala prescripción, en este caso, o un mal uso del medicamento, ¿no? Entonces, eso es conocido, esos son juicios de valor conocidos y que constantemente lo aplicamos en terapéutica, ¿no? Aquí, por ejemplo, propanolol, ¿no? Administrado en un paciente adulto, sano, ¿no? Y en este caso, en el caso rojo, vemos un adulto mayor. Y vemos que hay diferencias, ¿no? No muchas, pero diferencias en términos de la concentración plasmática,
Y a nosotros nos enseñaron, ¿no? Que la edad también podría ser un factor que puede influir, ¿no? Sobre los fármacos, ¿no? Y claro, ¿no? Aquí vemos que la concentración plasmática del propanolol se incrementa porque en el adulto mayor hay menor flujo sanguíneo hacia el hígado, hay menor actividad del metabolismo del fármaco, entonces todo eso se refleja en una concentración plasmática mayor de este beta bloqueador, ¿no? Pero cuando lo vemos en comparación, ¿no? Con un paciente con insuficiencia renal, prácticamente vemos ambas curvas sobrelapadas. ¿Y qué me está indicando ahí? Que este fármaco no se excreta por el riñón, y por lo tanto no es la ruta de eliminación del fármaco, ¿no? En cambio, cuando lo vemos en contraste con un paciente con cirrosis hepática, miren cuánto se eleva la concentración plasmática de propanolol. Y entonces se sabe que cuando tienes un medicamento de esta naturaleza, ¿no? Y tienes un paciente con insuficiencia hepática, pues tienes que reducir las dosis o cambiar de fármaco, ¿no? Porque en este caso el metabolismo del fármaco está alterado por la falla hepática, ¿no? Y si el fármaco es metabolizado por enzimas que se producen en este órgano, pues va a alterar su concentración plasmática y por lo tanto su respuesta terapéutica, ¿no? Y eso explicaría la variabilidad en la respuesta terapéutica. Entonces, eso también es conocido y por eso se hacen, em, se puede tomar la decisión de cambiar de fármaco o de alterar la dosificación tomando en cuenta este tipo de juicios de valor. ¿Correcto? Entonces, finalmente, ¿no? Lo que tenemos son individuos, ¿no? Que responden bien a los fármacos, individuos que no responden bien a los fármacos, y entre los aspectos que pueden influir en esa respuesta inadecuada es tomar en cuenta una serie de factores que los aprendemos, que los estudiamos y que en terapéuticas inclusive se abordan más, porque en terapéutica ya es el cómo vamos a administrar el fármaco, tomando en cuenta mucho más aspectos que la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? Y hemos visto entonces la edad, ¿no? Hemos visto un ejemplo de la edad, hemos visto un ejemplo de la enfermedad renal, de la enfermedad hepática o de la función renal, la función hepática, y así podrían haber, ¿no? Bastantes varios otros factores que pueden influir en la respuesta al fármaco y que tendríamos que tomarlo en cuenta al momento de la intervención que hacemos con un medicamento, ¿no? Entonces, vemos acá la gestación, ejercicios, enfermedades, infecciones, exposiciones ocupacionales, medicamentos concomitantes por las interacciones farmacológicas, el ciclo circadiano, suplementos dietéticos. Aquí en suplementos dietéticos están todas las plantas medicinales, ¿no? El estado de la función cardiovascular, gastrointestinal, inmunológica, todos esos factores, ¿no? Según el tipo de fármaco también van a tener mayor o menor implicancia y deben ser tomados en cuenta en la intervención terapéutica. Eso ya es conocido, ¿correcto? La pregunta es, y si yo controlo todo eso, ¿no? En la intervención terapéutica y siguen siendo los individuos no respondedores, ¿existen otras respuestas, otras posibilidades de juicios de valor para yo seguir abordando al paciente y ayudarlo? Bueno, ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué otros factores pueden tener un rol de participación en la respuesta de los medicamentos? La genómica podrá ser, ¿no? Es decir, la constitución de nuestro genoma podrá tener una implicancia en la respuesta a los fármacos. Y bueno, ¿no? Esto ha tomado más protagonismo en este nuevo milenio tras el develar del genoma humano, ¿no? Y que este develar nos impone una serie de conceptos muy claros, ¿no? La cantidad de genes que tenemos, el dogma del ADN, el molde para construir una proteína específica, entre otras, ¿no? Y que entre todos, ¿no? Somos 99.9% igualitos, entre todos nosotros como especie humana, ¿no? Y la diferencia entre nosotros, entre cada uno de nosotros, también está en un 0.1% de material genómico, ¿no? Que presenta mutaciones, ¿ya? Y que están diseminadas, ¿no? Por todo nuestro genoma, ¿no? Estos son 3 por 10 a las 6 billones de pares de bases, ¿no? Que presentan mutaciones. Entonces, a partir de ese descubrimiento empezaron a salir, ¿no? Digamos, máximas o pensamientos,
¿no? Como que el genoma estaría entonces implicado en enfermedades comunes y también en la respuesta a fármacos. Entonces, eso ha empezado a tener más... eh, ya, no se preocupe. Eso ha empezado a tener más protagonismo y más evidencia en la actualidad, y es lo que les puedo traer de novedad en relación a esta clase de terapéutica y la variedad de respuestas a fármacos, por ejemplo, ¿no? Pero que además es algo que van a ustedes vivir con más intensidad, ¿no? Por ser una generación a las cuales estos conocimientos van a estar más frescos, más vivos, más perennes, ¿no? Y van a ustedes poderse adaptar más a esto que generaciones más antiguas que no han nacido con este tipo de conocimiento, este tipo de información aplicativa a la terapéutica, ¿no? Miren, sale el proyecto Genoma Humano, 2003, New England Journal of Medicine, ¿no? Presenta este artículo que nos explica cómo es que la farmacogenómica puede influir en la respuesta a los fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Se hace un plot, ¿no? Por ejemplo, aquí, con la presencia de una variante genética, es decir, una mutación que está representada por la letra V pequeña, ¿no? En el genotipo, ¿no? Es decir, la presencia de una mutación en el gen para el metabolismo de un fármaco, o sea, un polimorfismo, ¿no? Eh, sería suficiente para alterar, por ejemplo, el área bajo la curva del fármaco, ¿no? Y mientras más copias de esta variante esté presente, por ejemplo, acá sería el individuo que tiene en la doble hebra antiparalela presenta la mutación en ambos casos, ¿no? Significaría, ¿no? Que concentraría más el fármaco, estaría más tiempo el fármaco también en el cuerpo, ¿no? Y cuando se hace lo mismo, pero para tomar en cuenta el sector donde actúa el fármaco, ¿no? Digamos que la máxima respuesta eficaz es cuando el individuo no presenta la mutación, ¿no? Y también es la menor toxicidad. Pero cuando hay una mutación en el gen que expresa para este receptor, la eficacia empieza a disminuir. Y cuando hay más copias del polimorfismo en el genotipo portador, entonces la eficacia puede ser hasta nula y la toxicidad puede, por lo tanto, incrementarse, ¿no? Y entonces aquí hacen un modelamiento, ¿no? De cuánto influiría, ¿no? Tanto el polimorfismo solo en una enzima del metabolismo como la interacción, ¿no? O la integración de la presencia de polimorfismo en el gen de la enzima del metabolismo como en el gen del receptor farmacológico, ¿no? Y evidentemente, mientras más presente esté el polimorfismo genético en ambos aspectos, en el gen de la enzima del metabolismo y del receptor farmacológico, entonces la toxicidad será más alta y la eficacia del fármaco será menor, ¿no? Y en ese sentido, empiezan a haber infinidad de estudios, ¿no? Que han ido demostrando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya presentándoles estrictamente ejemplos, ¿no? De genes y que presentan mutaciones que se relacionan con efectos adversos, ¿no? Mutaciones presentes, ¿no? En este 0,1% de material genómico, ¿no? Mutaciones de tipo de polimorfismo de cambio de una base, microsatélites, inserciones y elecciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren acá, ondansetron, que es un antiemético empleado en la quimioterapia, ¿no? En aquellos individuos que tienen un polimorfismo en el gen ABCB1, o el gen que codifica para la glicoproteína P, ¿no? En esas personas, el ondansetron, en vez de producir y de inhibir los vómitos, más bien produce más vómitos, ¿no? Por ejemplo, simvastatina, ¿no? Que ayuda a reducir las grasas en la sangre, ¿no? Tiene como efecto adverso, ¿no? Las miopatías, ¿no? Entonces se ha observado que en aquellos sujetos que tienen un polimorfismo en el gen CIP1209, que es una enzima del metabolismo de la simvastatina, ¿no? Son los individuos que se asocian a más casos de miopatía por las estatinas. Por ejemplo, acá un gen relacionado a los antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Y la variante arterisco 1, o sea, la mutación arterisco 1, ¿no? Se asocia a síndrome de Steven Johnson por el uso de carbamazepina, que es un antiepiléptico. Por ejemplo, acá
tenemos al tramadol, que es un opioide, ¿no? Y cuando nace el tramadol, nace como un fármaco que estaba carente de los efectos de abstinencia, ¿no? Que producen todos los opioides, ¿no? Bueno, con el tiempo eso se fue cayendo, se debe a mutaciones en el gen que metaboliza al tramadol, el 2D6, ¿no? Y mutaciones en el gen del receptor mMOR1 de los fármacos opioides, ¿no? Por ejemplo, paracetamol es reconocido, ¿no? Su efecto hepatotóxico a dosis mayores de 4 gramos, ¿no? Pero ¿qué hay en los individuos que usan menos dosis y generan hepatotoxicidad? Entonces se ha observado que mutaciones en el gen CIP2E1, ¿no? Se asocian, ¿no? Y que es una de las enzimas que metaboliza también el paracetamol, ¿no? Se asocia a hepatotoxicidad, ¿no? Asimismo, ¿no? Isoniazida, que es un antituberculoso utilizado ampliamente, ¿no? Eh, Se sabe que es metabolizado por la enzima N-acetiltransferasa NAL2, ¿no? Y se ha observado, por ejemplo, que en aquellos individuos hay asociación entre isoniazida y hepatotoxicidad en aquellos individuos que presentan mutación en el gen NAL2, ¿no? Que va a terminar generando que esta enzima metabolice más lento. Y eso es lo que genera la hepatotoxicidad. Entonces hay varios ejemplos en la actualidad y que además ya están plasmados en guías clínicas que voy a mostrar en un momento. Entonces, con esto, ¿no? El concepto de farmacogenómica o de la influencia genómica en la variabilidad de respuesta a fármacos, lo que busca es el uso del medicamento correcto, en la dosis correcta, para la persona correcta y en el momento correcto. ¿Cómo? Primero, conociendo el perfil, ¿no? Genético, ¿no? Específico para el fármaco que voy a utilizar y a partir de ello, ¿no? Clasificarlo, si es un buen respondedor, es un no respondedor o un respondedor malo, que sería lo peor, ¿no? Es decir, un respondedor que responde más hacia efectos adversos, ¿no? Entonces, eso es posible si es que reconozco la variante y reconozco cuáles son las consecuencias, ¿no? En términos de que sí, puedo decidir cambiar su dosis o puedo decidir simplemente cambiar de fármaco, ¿no? En la actualidad no se hace así, ¿no? Bueno, en la actualidad sí se hace así, más bien dicho, ya se practica así, pero en el Perú todavía no se hace así, ¿no? En el Perú seguimos haciéndolo de la forma convencional, ¿no? A ver, señor, venga, ya use esto, regrese, me está produciendo esto, le vamos a bajar la dosis. Ah, no, le vamos a aumentar la dosis. Ah, no, mejor le cambiamos, ¿no? Así pasó 15 días, un mes, 2 meses. En cambio, la idea es esa brecha de tiempo, ¿no? Acortarla a cero y desde antes de iniciar el tratamiento de la forma más adecuada, ¿no? Entonces, a eso apunta la farmacogenómica, ¿no? Evidentemente, eso va a calzar para algunos pacientes y para otros no también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas mutaciones, estos polimorfismos que están presentes en la población y que están presentes en genes que codifican para proteínas que tienen que ver con los fármacos, proteínas relacionadas al metabolismo del fármaco, a los receptores farmacológicos, al transporte de fármacos entre membranas, ¿no? Los estudios de población, ¿no? Que se han venido realizando desde el inicio, desde antes desde los 60 en realidad, ¿no? Pero que en este nuevo milenio, pues, pum, explotaron, ¿no? En cantidad, ¿no? Lo que va mostrando es que para estos genes que codifican para enzimas, el metabolismo de fármacos, de receptores para fármacos, de proteínas del transporte de fármacos, eh, no son, digamos, homogéneos en todas las poblaciones, más bien estos polimorfismos varían entre poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un collage de genes relacionados a la respuesta a fármacos, ¿no? Y la distribución de sus polimorfismos, ¿no? En base a la descendencia poblacional, ¿no? Africanos, europeos, asiáticos, ¿no? Y vemos, pues, que no son iguales, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estos colores, ¿no? Grises y blancos implican que hay mayor frecuencia para un tipo de polimorfismo que para otro, ¿no? Y esto tiene implicancias, por supuesto, en la actividad, ¿no? En este caso, en la cinética de estas enzimas frente al fármaco, ¿no? Bueno, para complicar más la cosa, ¿no? Los estudios en poblaciones peruanas, ¿no? Indican que nosotros, en realidad,
a pesar de haber sido invadidos, ¿no? Y subyugados, y después haber recibido una serie de olas migratorias, ¿no? Eh, Nuestro grupo étnico, ¿no? Es el grupo nativo americano. O sea, nos diferenciamos de los africanos, de los asiáticos, etcétera, ¿no? Y somos nativos americanos. Por lo tanto, no somos europeos, no somos africanos, no somos asiáticos, tenemos descendencia, sí, ¿no? Pero nuestro principal bagaje genómico étnico es de nativo americano y eso los estudios lo han mostrado, ¿no? 80% de nuestro acervo genético es nativo americano. El resto es de justamente la influencia, las mezclas ya, en la mixtura que ha habido, ¿no? Españoles en primera instancia y luego todo el resto de migraciones que han habido, ¿no? Y esto ya se ha demostrado en estudios grandes, ¿no? Y en el cual ha contribuido nuestra facultad, ¿no? Y bueno, ¿no? Hablando específicamente ahora de estudios de genes, ¿no? Relacionados a la respuesta a fármacos en poblaciones nativas americanas, ¿no? Es decir, poblaciones de nuestra región, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un estudio en que estudiaron el gen NAC2, que es un gen que expresa para la enzima N-acetiltransferasa, es una enzima que metaboliza fármacos, por ejemplo, la isoniazida que tomábamos como ejemplo hace un rato, y los estudios, ¿no? Aunque acá incluyeron una muestra poblacional pequeña, ¿no? De peruanos, lo cierto es que lo que demuestra esta pequeña muestra es que el predominio del genotipo, ¿no? Es del acetilador rápido. Es decir, a partir del estudio de la variante genética, está prediciendo el tipo de metabolizar de la N-acetiltransferasa, es decir, acetila rápido, ¿no? Porque es una N-acetiltransferasa, ¿no? Esto también se vuelve a corroborar en un estudio posterior, ¿no? En el cual sí participamos nosotros de la facultad, ¿no? En el cual también se observa, ¿no? Que sigue predominando en las poblaciones estudiadas el genotipo acetilador rápido y aquí aparecen las variantes que dan ese carácter de acetilidad rápido, arterisco 5, arterisco 12, arterisco 12 A, B, C, ¿no? Y el 13A, ¿no? Pero otra cosa interesante es que se observa que la altitud además también influye en más presencia de acetilador rápido, ¿no? Ok, ¿no? ¿Cuál es la implicancia del acetilador en términos terapéuticos? Vamos a verlo. Miren, por ejemplo, esta es la isoniazida, ¿ya? La isoniazida, cuando es metabolizada por la enzima N-acetiltransferasa, se convierte en N-acetilizonazida. Este es un metabolito inactivo. Esta N-acetilizonazida por un proceso de hidrólisis pasa a acetilhidracina. Y luego por un proceso de transferencia nuevamente por NAC2, este también es un metabolito inactivo, ¿no? Se convierte en diacetilhidracina y luego se excreta. Entonces uno va a encontrar en orina en acetilizonacida, acetilhidracina, diacetilhidracina, ¿no? Puede encontrar en orina todos estos metabolitos. Pero ¿qué pasa si la N-acetiltransferasa es deficiente? Es decir, hay menos cantidad o no se expresa. Entonces, la ruta que queda es la de hidrólisis. Cuando hay hidrólisis, se convierte en hidracina, que es un metabolito que es hepatotóxico y produce injuria hepática, ¿no? Pero ¿qué tal si la actividad es, digamos, más o menos como que dice intermedia? Entonces, tengo una cantidad, ¿no? Pero no es, digamos, tan importante la cantidad, y entonces va a haber de todas maneras un exceso de hidracina, y esta hidracina, ¿no? Por acción de esta enzima 12-1, se puede convertir en un radical que también es hepatotóxico. Y además, esta acetilhidracina se puede convertir por hidrólisis en hidracina, que también es hepatotóxico. Por lo tanto, si la enzima NAD2 es deficiente, ¿no? ¿No? Totalmente, entonces se irá hacia la ruta hepatotóxica. Si es deficiente de forma intermedia, ¿no? Hay probabilidad también de ir hacia la hepatotoxicidad. Entonces, por eso uno, ¿no? Encuentra estudios, ¿no? En los cuales se demuestra, ¿no? Que el ser acetilador lento, ¿no? A partir de la identificación del polimorfismo, ¿no? De la variante genética que genera este tipo de fenotipo acetilador lento, ¿no? Se asocia a hepatotoxicidad por isoniazida, ¿no? Y aquí está el OR, ¿no? Prácticamente casi 3 veces más de probabilidad, ¿no? De que la persona que es acetilador lenta genere hepatotoxicidad a dosis, ¿no? A dosis, ¿no? A dosis que son empleadas comúnmente de la isoniazida, dosis terapéuticas.
Y bueno, han habido más estudios en el cual han demostrado justamente la influencia del tipo de acetilador, ¿no? Por ejemplo, acá SS significa slow, o sea, es un acetilador lento. Fast slow es una persona heterocigota, es decir, que porta un alelo normal y un alelo mutante, entonces el fenotipo final es un metabolizador intermedio, ¿no? Y el FF significa que es un metabolizador rápido, ¿no? Porque porta las dos variantes normales o wild type o salvajes, que se le dice en términos genéticos, ¿no? Y bueno, acá se establece como un área bajo la curva de 10,52 como la adecuada para una actividad bactericida temprana del lesionacida, ¿no? Y aquí vemos una serie de dosificaciones. 5 miligramos por kilogramos es la dosificación estándar del lesionacida para el uso en la tuberculosis, ¿no? Entonces vemos acá como a esa dosificación, ¿no? Por ejemplo, para el slow, ¿no? Para el acelerador lento, el área bajo la curva llega a ser el doble de la necesaria, ¿no? Para el metabolizador intermedio, ¿no? También se observa un área bajo la curva elevada. Y para el metabolizador rápido, más bien se observa, ¿no? Un área bajo la curva por debajo del requerimiento, ¿no? De una actividad bactericida temprana, ¿no? Entonces, se está viendo aquí, ¿no? Cómo el tipo de estilador influye en el área bajo la curva de lesionacidad. Y lo que nosotros hacemos es dar a todos 5 miligramos por kilogramos. Entonces, por eso, ¿no? En este estudio, ¿no? Con todas las evidencias previas, además, ellos proponen, ¿no? Los que son acetiladores rápidos, la dosis debería ser 7,5 miligramos por kilogramo, para los intermedios debería ser 5 miligramos, o sea, la dosis que utilizamos, ¿no? Y para los lentos debería ser 2,5 miligramos, ¿no? Con el objetivo de lograr el efecto que deseamos de lesionacida en un paciente con tuberculosis, que es la actividad bactericida de la lesionacida. Evidentemente esto no ha cambiado todavía, todas las guías clínicas de tuberculosis siguen dándose los 5 miligramos por kilogramo, ¿no? Y lo que tenemos de evidencia, ¿no? En nosotros en este momento es que lo que está predominando a partir de los estudios poblacionales es el acetilador rápido. Bueno, por ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Este es un gen que codifica para la glicoproteína P, el gen MDR1 o el ABCB1, ¿no? Esta glicoproteína P es una proteína que está implicada en el transporte de los fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre de este gen es de multidrug resistant 1 porque cuando se descubre en relación a ciertos quimioterápicos que se utilizan para el cáncer, ¿no? Y cuya respuesta no era la deseada y se le consideró resistente, ¿no? Y entonces estos quimioterápicos, ¿no? Ustedes habrán visto, ¿no? Cuando han estudiado ese grupo de fármacos, necesitan ingresar a la célula neoplásica para poder ejercer sus efectos citopáticos y citotóxicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, en estas células, ¿no? Se encontró que existe esta proteína de membrana PIP, que es una proteína de bomba de flujo, es decir, que cuando el fármaco ingresa, ¿no? Como bomba y con uso de energía, saca el fármaco y lo regresa al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces se observó que los pacientes que tenían, entre comillas, la resistencia al fármaco, eran sujetos que tenían ese tipo de fenotipo de esta proteína. Y los que no, eran porque tenían la presencia de la mutación C3465C para T en el gen MDR1, ¿no? Entonces, al tener esta mutación, esa proteína era más inactiva. Entonces, por lo tanto, el fármaco era más eficiente en términos de que podía ingresar a la célula cancerígena, ¿no? Esta misma proteína también está presente en la barrera hematoencefálica, por ejemplo. Y es una de las razones por la cual muchos fármacos no se concentran altamente en líquido cefalorraquídeo o en el cerebro, ¿no? O sea, es una proteína importante también por eso. Entonces, por lo tanto, hay individuos que tienen más efectos centrales y otros que no. Entonces, tiene que ver mucho con la actividad de esta proteína y los polimorfismos que presentan, ¿no? Aquí nosotros hemos hecho ya un estudio también en la población, ¿no?
Hemos publicado y hemos visto, pues, que, por ejemplo, lo que está predominando, ¿no? Eh, eh, digamos que predomina más, ¿no? El genotipo que infiere una actividad más deficiente de esta proteína, ¿no? En los sujetos que son de actitud versus los sujetos que son de nivel del mar, ¿no? O sea, eso es lo más resaltante, ¿no? Y que la frecuencia global, ¿no? Entre todos los sujetos estudiados en las diversas poblaciones, ¿no? Es de 21.5% de individuos que tienen un genotipo que infiere una actividad nula de la proteína PIP, ¿no? Seguido del intermedio, que tiene una actividad intermedia, y bueno, y un grupo, un tercio prácticamente, ¿no? De sujetos que sí tienen la actividad normal, ¿no? Entonces, esto da cabida, ¿no? La necesidad, ¿no? De un perfil farmacogenómico del peruano, ¿no? Que permita ayudar en juicios de valor para la aplicación eh, de guías clínicas farmacogenómicas, que se las voy a mostrar en un momento, ¿no? Porque si no lo tenemos, ¿cómo vamos a aplicar guías clínicas que ya existen respecto a estos conocimientos, ¿no? Ahí hemos emprendido una serie de estudios en la facultad, ¿no? Por eso han visto la publicación del PIEP, pero también hemos empezado a estudiar también a la OCT1, ¿no? Hemos empezado a estudiar a enzimas del metabolismo de fármacos, CYP129, 1219, 128, CIP 4A11, 4F2, 1219, proteínas de transporte de fármacos, el ABCD1 o MDR1, el OST1, por ejemplo, tiene que ver con la metformina, ¿no? Enzimas, receptores, ¿no? De angiotensina, receptores de mineralocorticoides, NR13-2, ¿no? Entonces, con un enfoque, ¿no? De lo mismo que vimos en el paper de New England, ¿no? O sea, la respuesta final va a tener la interacción de tanto el metabolismo como de la interacción con el receptor, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tiene que evaluarse, ¿no? Y aquí vamos viendo resultados interesantes, ¿no? Que para no ampliarlo lo voy a pasar, pero y hemos también empezado a incluir el tema de la altitud, ¿no? Porque en un momento les voy a explicar cómo la altitud altera la farmacocinética y la farmacodinámica de algunos fármacos, pero también está alterando el perfil farmacogenético, ¿no? Y eso estamos viendo que tiene implicancias. Nosotros tenemos bastante población que radica en altitud, ¿no? Aquí vemos las diferencias estadísticas, por ejemplo, para estos dos genes, 1219 y el gen ABCD1, ¿no? Y vemos que aumentan, ¿no? Los genotipos eh, que dan una actividad eficiente a ambas, a la enzima y a la proteína, ¿no? En sujetos que viven en poblaciones o que son oriundos, ¿no? De zonas de altitud, ¿no? Ok. Acá, por ejemplo, miren, del gen 12, 9, ¿no? Esta es una enzima que, por ejemplo, está implicada en el metabolismo, por ejemplo, de la warfarina, ¿no? O sea, por ejemplo, los individuos que son metabolizadores lentos para esta enzima 12, 9 son más probables de producir hemorragias, ¿no? Cuando usan warfarina, ¿ya? Entonces aquí lo que se demuestra, ¿no? Igualmente es eh, que tiene un porcentaje bajo, felizmente, ¿no? De individuos con genotipo de metabolizadores lentos. La mayoría son metabolizadores rápidos e intermedios. También se demuestra la influencia de la actitud, ¿no? En relación a la presencia de estos genotipos metabolizadores lentos, ¿no? Ok, finalmente todo esto aterriza, ¿no? Todo esto aterriza, ustedes han visto algunos resultados en relación a poblaciones peruanas, ¿no? Pero lo que hemos producido, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Incluyendo lo que les he presentado, que posiblemente sea lo que más hay en el Perú en este momento, eh, es ínfimo a lo que existe a nivel global. Tanto de que nos presentan este valor significativo en la clínica terapéutica o clinical significance value, ¿no? Que es un término general para una variante. Una variante hace referencia a un polimorfismo genético, ¿no? Que afecta la respuesta al medicamento y que es recomendado por el Clinical Pharmacogenetic Implementation Consortium, ¿no? Una institución, obviamente, americana en este caso, ¿no? Que está direccionando, ¿no? La implementación, ¿no? De guías clínicas farmacogenéticas de acceso libre basado en revisiones por pares, ¿no? Y basados en la evidencia y que se actualizan
constantemente. Entonces, ese es el nivel en el cual se encuentra esto en la realidad. Por eso les decía, o sea, es necesario que nosotros también empecemos a trabajar esto para poder aplicar esas guías clínicas. A ver, se las presento. Para ello, ellos, para cumplir con el acceso libre de esto, ¿no? Hay todo esto está en una página web que se llama PharmaGKB, que se las presento acá, ¿no? Una página web que nos va a presentar todo eso que está en concepto. Ahora sí se los presenta acá. Miren, guías clínicas, ¿no? Para relacionadas a fármacos, ¿no? Y variantes genéticas, 155 guías clínicas, 753 anotaciones en insertos de fármacos, ¿no? Que en Estados Unidos, ¿no? Como ya hay un conocimiento, y en Europa también, importante de las variantes genéticas, en sus poblaciones también, ¿no? Ellos exigen que si ese conocimiento tiene valor significativo terapéutico, ¿no? Debe estar anotado en el inserto, ¿correcto? En el inserto del medicamento. 753 anotaciones en el inserto. 4.559 anotaciones clínicas. Estas vendrían a ser las fuentes, ¿no? De los estudios clínicos, ¿no? Que dan origen a las 155 guías clínicas, que posiblemente hoy sean 160, 170, ¿ya? Y bueno, y en el ámbito de la investigación nos presentan las investigaciones que permiten revelar 149 vías metabólicas y de farmacodinamia también, ¿no? 66 genes catalogados como Very Important Pharmacogenes, ¿no? Y bueno, 23.867 anotaciones en la variante, es decir, 23.867 estudios, ¿no? De las variantes genéticas. Entonces, miren, con todo esto, ¿no? Tenemos finalmente como, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros reconocemos el gen 2D6, por ejemplo, uno de los más importantes para los fármacos, ¿no? Este es bien polimórfico, ¿no? Y estos polimorfismos, estas variantes genéticas van a finalmente terminar en tener como resultado individuos que pueden metabolizar lento, pueden metabolizar de forma intermedia, de forma extensiva o rápida, o ultra rápida. Okay. Entonces, esto en los estudios se observa, por ejemplo, cómo los individuos que utilizan fármacos antidepresivos y fármacos antipsicóticos, ¿no? Tienen que variar, ¿no? Su dosificación en relación al tipo de eh, variante genética que eh, expresa para un tipo de metabolizador lento, intermedio, rápido, ultra rápido. Estos son los estudios que existen desde el inicio del milenio y que han empezado a dar la pauta de la generación de guías clínicas, ¿no? Lo mismo pasa para el 2C9. Le decía que la variante genética puede generar un tipo de metabolizador intermedio o uno lento, ¿no? Pero viendo acá, ¿no? Una guía clínica publicada, ¿no? En este PharmaGKB, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una guía clínica de la implementación farmacogenética, ¿no? Para el gen 2D6 y el gen 12.9, ¿no? Y la dosificación de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que es un grupo de fármacos bastante empleados en afecciones psiquiátricas como la depresión, ¿no? Y bueno, en estas guías clínicas ahora te llevan paso por paso, ¿no? Te explican cómo es que estas variantes genéticas son necesarias ser implementadas en el uso de estos fármacos. Y para ello te explican la ruta de metabolismo, ¿no? Para este caso, de la metilina, cómo la metilina se transforma en metilina por acción del 12-19, ¿no? Y en 10-hidroximetilina, ¿no? Por acción del 2D6 directamente, o de nortritilina a 10-hidroximetilina por acción del 2D6 desde nortritilina. Este es un metabolito activo, estos dos también, ¿no? Y esta es la ruta principal, ¿no? Mayor de metabolismo de la metilina. Entonces aquí te presentan, ¿no? Por ejemplo, la metilina y los metabolitos activos que se van a dar por la acción del 12-19 nortritilina, por la acción del 12-6 hidroximetilina y
el monitoreo terapéutico recomendado, ¿no? Tomando en cuenta justamente, ¿no? La presencia de metabolitos activos por la acción de estas enzimas. Entonces, se recomienda monitorear a metilina y nortriptilina, porque serían los que podrían estar más alterados ante la presencia de una variante genética en estas enzimas que alteren su actividad hacia más actividad o hacia menos actividad, ¿no? Entonces, estas variantes genéticas, 1219 y 2D6, ¿no? Pueden alterar por el ratio, ¿no? De los metabolitos secundarios o los metabolitos terciarios, ¿no? En las concentraciones plasmáticas, ¿no? Y por lo tanto pueden modular, ¿no? El efecto antidepresivo y también los efectos adversos. Aquí justamente te explican, ¿no? Cuáles son los efectos adversos de la metilina propiamente, ¿no? De los metabolitos que se generan por la acción del 12-19 y de los metabolitos que se generan por la acción de del 2D6, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Eh, si hidroxiametilina, ¿no? E hidroxianotriptilina, ¿no? Son metabolitos cardiotóxicos y el sujeto, ¿qué tipo de metabolismo debería tener la persona para ser más propenso a cardiotoxicidad? Tendría que ser un metabolizador rápido o ultra rápido para el 2D6. ¿Y eso es posible saberlo? Sí. ¿Cómo? Con un test genético, ¿no? Que identifique las variantes que corresponden al metabolizador rápido o ultra rápido del gen 2D6. Y entonces de esa manera yo o le bajo la dosis o le, o le cambio medicamento, ¿no? O simplemente hago como se hago ahora, ¿no? Entonces, muchas veces se baja la dosis después de que hubo la arritmia, ¿no? Entonces, la idea de la implementación, ¿no? De guías clínicas farmacogenéticas es evitar justamente que sucedan estos efectos, ¿no? Tomando en cuenta la variante genética. Y entonces ahí están las recomendaciones en términos de dosis y en términos del genotipo, por ejemplo, 2D6, ¿no? Por ejemplo, para el ultra rápido, ¿no? La implicancia incrementa el metabolismo de los fármacos tricíclicos, ¿no? Y bueno, ¿no? Disminuyendo, ¿no? Los componentes activos comparado con el metabolizador extensivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Evitar el uso de antidepresivos tricíclicos, ¿no? Considerar alternativas de fármacos que no sean metabolizados por antidepresivos tricíclicos. Clasificación de la recomendación basada en la evidencia fuerte, por ejemplo. Y así encontraríamos para cada caso, ¿no? En estas guías clínicas. Entonces, es una realidad, esto lo están haciendo ya en estos lugares donde ya tienen mucho más avance, ¿no? Y son guías clínicas basadas en peer review y basadas en evidencia, ¿no? Basadas en evidencias, y las evidencias, como ustedes saben, es basadas en ensayos clínicos, en metaanálisis, ¿no? Lo mismo pasa para el 12-19, ¿correcto? Y bueno, aquí también les dejo, ¿no? Para que puedan curiosear un poco más, ¿no? La página de YouTube del Consorcio de Farmacogenética, que te presenta pues videos, ¿no? Explicativos muy bonitos, ¿no? Para poder entender un poquito más estos genes y sus implicancias en la respuesta, en la variabilidad terapéutica y cómo es que se implementan, ¿no? En la terapéutica actual. Y bueno, decirles que estos genes son plausibles de ser testados, ¿no? Ya desde 2010 hay oferta de test genéticos para justamente aplicar lo que hemos explicado hasta un momento, ¿no? Y bueno, y por eso también no es coincidencia que lo que hemos empezado a estudiar en la facultad es justamente genes que ya tienen evidencia eh, clínica, ¿no? En relación a la respuesta a los fármacos. Bueno, para continuar, ahora la siguiente pregunta es, ¿no? Está claro, por lo tanto, que la genómica influye en la respuesta a los fármacos, en la variabilidad terapéutica, y que debe ser un factor a tomar en cuenta, ¿no? Con certeza, ¿no? Es un llamado más a la generación actual, ¿no? A que tome más oídos en estos aspectos, ¿no? Y si quiere hacer cosas novedosas para el país,
o sumar más al conocimiento del país y en el bienestar de los pacientes, pues aquí tenemos algo más que podemos ofrecer y que podemos hacer algo más por el país, ¿no? Bueno, lo siguiente es la altitud y la hipoxia, ¿no? Entonces, esta es otra pregunta importante, ¿no? ¿Puede influir, ¿no? La altitud, hemos visto que en la distribución de estas variantes genéticas en el Perú, ¿no? Hemos visto que la altitud influye, ¿no? En la distribución de estas variantes genéticas. Pero bueno, la altitud y el fenómeno de hipoxia propiamente puede influir en la respuesta a los fármacos, es la pregunta, ¿no? Nosotros hemos visto que en la altitud hay una serie de factores que acompañan a la altitud geográfica, ¿no? Como los factores climáticos, factores físicos y una serie de cambios fisiológicos que se dan en la altitud. Pero la pregunta es si es que estos, ¿no? Tendrán la capacidad de influir en la respuesta a los fármacos en la terapéutica, ¿no? Primero que en el contexto epidemiológico, ¿no? Aproximadamente 140 millones de personas viven por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y a esto se le denomina hipoxis highlanders, ¿no? Y bueno, y otro grupo más, ¿no? Viaja constantemente a altitud por cuestiones ocupacionales, recreativas, religiosas u otras, ¿no? Para nuestro caso, según el INEI, ¿no? Son más o menos 265.072.000 habitantes, ¿no? Que residen en altitud. O sea, prácticamente un tercio de la población reside en altitud. Por lo tanto, es un buen grupo de la población que está presente ahí, ¿no? Y que deberíamos tomarle atención. En todo caso, ¿no? ¿Qué nos presenta la evidencia en relación a la altitud y la hipoxia, ¿no? Y la farmacocinética y la farmacodinámica. Bueno, vamos primero a la evidencia que proviene del laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios en animales, in vitro, demuestran que la altitud y la hipoxia disminuyen la filtración glomerular renal. Ya nosotros hemos visto, han aprendido esto y ustedes cómo eso es importante para la respuesta a los fármacos, ¿no? Disminuye la actividad y la expresión de enzimas del citocromo P450. Ya nosotros hemos visto cuál es el rol que tienen estas enzimas en relación a la respuesta a los fármacos. Disminuye el flujo sanguíneo hacia los órganos. Ya nosotros hemos visto también, ¿no? El flujo sanguíneo es importante para la distribución de los fármacos, ¿no? La llegada del fármaco al hígado para ser metabolizado. Entonces, estos aspectos, ¿no? Los tomamos en cuenta. Esto, por ejemplo, ¿no? Disminuye con la edad. Nosotros en la edad vemos que disminuye el flujo sanguíneo hacia los órganos, ¿no? Y por tanto también la distribución de los fármacos, ¿no? Pero estamos hablando acá que esto es algo que sucede en una situación de hipoxia o en una simulación de altitud, ¿no? Esto es lo que los estudios en roedores demuestran, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Otro estudio también que demuestra, ¿no? En animales de experimentación, ¿no? Em, eh, la disminución de las enzimas, de la expresión de enzimas como el CYP1A2, ¿no? Del NAC2, que ya hemos visto sus implicancias, y el aumento de la enzima 2D6, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos en otro estudio en animales también que se observa la disminución de la enzima 2E1 y la enzima 3E1, ambas implicadas en el metabolismo de fármacos también, y en simulaciones, ¿no? De hipoxia aguda, ¿no? Y de mal de montaña crónico, ¿no? En especial. Aquí vemos un estudio también de hipoxia, ¿no? Que también demuestra que se aumenta la expresión de la proteína PIP, ¿no? Y esta proteína ya hemos visto su relación con los quimioterápicos, ¿no? Si está más activa, va a haber más resistencia hacia los quimioterápicos, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos otro estudio, ¿no? También en ratas, ¿no? Que vemos cómo el propanolol, ¿no? En las ratas aumenta la concentración plasmática, pero no solamente eso, aumenta el área bajo la curva, aumenta el tiempo de residencia del fármaco en altitud, ¿no? Aumenta disminuye más bien dicho la excreción del fármaco, ¿no? Aumenta la concentración plasmática y disminuye la distribución del fármaco. Entonces altera todos los parámetros farmacocinéticos clínicos que se estudian a nivel del mar y que son los que se estudian, y es como se estudian los fármacos comúnmente y como salen al mercado, ¿no? En condiciones de sujetos a nivel del mar. Bueno,
Y existe evidencia de esto mismo que hemos visto en ratas, en roedores, en humanos, ¿no? Todos estos cambios que se dan en altitud, el aumento de la permeabilidad del intestino, la disminución del pH, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del consumo de oxígeno, ¿no? El aumento del volumen expiratorio, la alcalosis que se produce respiratoria a nivel de altitud, ¿no? El aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, todos los cambios fisiológicos que se producen en la altitud alterarán la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Existe evidencia en humanos de eso? Bueno, sí, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un estudio de la farmacocinética de la lidocaína, ¿no? En sujetos voluntarios sanos, eh, en las comunidades de Han y tibetanos, ¿no? Y vemos cómo, ¿no? La lidocaína aumenta su concentración plasmática, disminuye la excreción, aumenta el volumen de distribución y aumenta su tiempo de duración en sujetos que están en altitud versus sujetos que no están en altitud. Aquí vemos un estudio, ¿no? De fármacos que justamente, aquí vemos, un momento por favor. La clase estaba con, no va a salir mi voz, obviamente. Aquí vemos un estudio, ¿no? En el cual se han utilizado, son los fármacos que normalmente se utilizan en el mal de montaña crónico, ¿ya? Y acá han hecho un metaanálisis, ¿no? Juntando todos los pacientes, ¿no? Para ver si es que varía la farmacocinética de estos individuos en poblaciones de altitud. Bueno, aquí vemos, ¿no? Cómo sí, ¿no? Haciendo el metaanálisis específicos, ¿no? Se observa que estos fármacos, ¿no? Aumentan su tiempo de residencia, ¿no? O sea, están más tiempo en el cuerpo, ¿no? En los sujetos de altitud, ¿no? Y disminuye la excreción, ¿no? Entonces se observa, básicamente, ¿no? Lo que estamos viendo para varios fármacos es que aumenta la concentración plasmática en la altitud, disminuye la excreción, altera parámetros farmacocinéticos como el bajo la curva, la concentración máxima, el tiempo de vida media, ¿no? Entonces, no hay más, ¿no? Si empezamos a buscar, no encontramos más evidencia, pero ya encontramos evidencia, ¿no? Y esto no nos mencionan en la farmacoterapéutica, ni en terapéutica, ni en farmacología. En ningún libro de farmacología inclusive está, ¿no? El hecho de la posibilidad de un factor de hipoxia o altitud, ¿no? Que tenga implicancia en la respuesta a los fármacos, ¿no? Ya más recientemente sí, la farmacogenética sí se habla de esto en los libros de farmacología, porque ya hay más evidencia. Pero en altitud no lo hay tanta y las que les he presentado es toda la que hay, pero termina siendo relevante y termina siendo un punto que sí deben tomar en cuenta nosotros, tomando en cuenta que tenemos un tercio de población que reside en altitud, ¿no? Y que además cuando salimos en nuestras primeras incursiones como médicos, nos vamos a la altitud justamente, ¿no? En zonas de altitud para más puntajes para las etapas siguientes de la formación médica, o porque no hay otras plazas, etcétera, ¿no? Y recetamos el medicamento como si fuesen sujetos a nivel de pago. Entonces, aquí también tienen un punto que deben tomar en consideración y que deben también emprender investigación, ¿no? Para darle más peso y darle más validación y, ¿por qué no hacer los cambios específicos en las guías clínicas actuales de los usos de los medicamentos actuales? Bueno, finalmente, ¿no? Este es otro factor que también es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque siempre, bueno, ese doctor me receta un medicamento genérico nomás, ¿no? El otro doctor es más bueno porque me receta medicamentos caros, ¿no? Bueno, la pregunta es ahí, ¿no? El medicamento genérico y el medicamento más caro, el de marca, ¿es mejor, influye o no en la respuesta del fármaco? Y la pregunta correcta sería la calidad del medicamento, es decir, la equivalencia. ¿Puede explicar la variabilidad de la respuesta del medicamento? ¿No? Entonces, bueno, un genérico sería una copia de un medicamento innovador, ¿no? Que se encuentra ya comercializado y cuya patente haya caducado, ¿no? Una copia del medicamento original, en otras palabras, ¿ya? Entonces, un medicamento genérico para garantizar, digamos,
es bioequivalente, ¿no?, al medicamento original, ¿no? Debe contener el mismo ingrediente farmacéutico activo, el IFA, o principio activo, ¿no? La misma dosificación, ¿no?, para la misma vía de administración. Eso es lo que se debe tener el medicamento genérico, ¿no? El requisito de un genérico es que un medicamento genérico debe actuar de la misma manera y proporcionar el mismo beneficio clínico, mire, beneficio clínico, o sea, terapéutico clínico, ¿no?, que el medicamento original o innovador. Y para ello tendría que ser demostrada la bioequivalencia para garantizar la intercambiabilidad entre el genérico y el medicamento original, innovador o de marca. Solo de esa manera, ¿no?, yo podría decir, ¿no?, que el medicamento genérico es igual que el medicamento innovador, ¿no? Esa es la única manera, ¿no? Y por eso es que esto tiene mucha implicancia en salud pública, ¿no? En países como de Europa, Unión Europea, Norteamérica, Canadá, es una exigencia, ¿no?, que asume la industria farmacéutica demostrar la bioequivalencia de sus productos para que puedan ser comercializados, ¿no? En el Perú todavía no está siendo práctico esto, a pesar de que han habido impulsos en leyes, pero que en la práctica no sucede así, ¿ya? Entonces, esto se tiene que demostrar mediante una investigación, un diseño, mediante un ensayo clínico que demuestre, ¿no?, que ambos medicamentos son intercambiables, ¿no? Entonces, aquí se hace un estudio en sujetos sanos, ¿no?, que se exponen al producto A y al producto B, y que estos tienen que tener, ¿no?, los parámetros de estudio farmacocinéticos clínicos muy semejantes, y si varían, la variación debe estar dentro de un rango permisible para decir que son intercambiables, ¿no? Entonces, este rango, ¿no?, estos parámetros farmacológicos que determinan la bioequivalencia son el área bajo la curva, la concentración máxima. De esta manera, dos productos son bioequivalentes y con un intervalo de confianza del 90%, la diferencia entre los valores de las medias del área bajo la curva y el Cmax de los fármacos en comparación no exceda el 20%, ¿no? Entonces, si está dentro de ese rango, van a ser bioequivalentes. Aquí el rango amarillo, ¿no? No por acá ni no por acá. Y son no bioequivalentes. Entonces, eso, la única manera es haciendo el estudio, demostrando, ¿no?, de que si existen diferencias, son mínimas y que permiten ser intercambiables. Entonces, evidentemente, montar un ensayo clínico cuesta, ¿no? Entonces, por eso es que en el país no se hace esto, pues, de forma asidua, ¿no? Y por eso no tenemos medicamentos, ¿no?, en nuestra población, ¿no? Ustedes de repente ya viajaron, ustedes podrán haber estado en el extranjero y han ido a la farmacia y les han vendido y han visto el, el frasco y dice medicamento bioequivalente. Es una exigencia, ¿no? En cambio acá no, ¿no? Acá, acá no, sí. Bueno, y para que vean, ¿no? Por ejemplo, es un estudio Brasil, ¿no?, que se hizo la bioequivalencia del tramadol, ¿no? Y bueno, ellos demuestran, ¿no?, que la bioequivalencia de ambos productos, ¿no?, del genérico versus el innovador, está dentro de los límites que se desean y son bioequivalentes. Entonces, la agencia reguladora aceptará, ¿no?, que este fármaco se circule, ¿no? Metformina acá para un estudio también en una población europea, ¿no?, Francia, ¿no?, demuestra, ¿no?, la bioequivalencia entre el glucofaje, que vendría a ser el original, y el Dialon, que sería un medicamento innovador de marca, ¿no? Un genérico de marca sería este, ¿no? Y demuestra que ambos están dentro también de los límites de bioequivalencia, por lo tanto son intercambiables, ¿no? Aquí, por ejemplo, para presentaciones de ibuprofeno también demuestran, ¿no?, que son intercambiables. Y bueno, aquí en el Perú, ¿no?, los impulsos han sido, pues, algunos estudios en animales de experimentación que hicimos acá con el profesor Ángel Alvarado, ¿no?, que fue un profesor de aquí de la universidad, ¿no?, para el sulfamethoxazol, y demostramos la
la biodisponibilidad en animales de experimentación. El siguiente estudio es el de ibuprofeno, que lo hicieron la gente del INS, el de 2007, y que encontraron la biodisponibilidad también de ibuprofeno, y no hay nada más, ¿no? Y después hubo mucho barullo con el tema de la ley, pero que efectivamente en la práctica seguimos con medicamentos al libre albedrío, ¿no? Bueno, conclusiones generales, numerosos factores conocidos explican la variabilidad en la respuesta a los medicamentos, por ejemplo, la edad, la enfermedad, pH gástrico, entre otros, conocidos y que aprendemos constantemente para la terapéutica, pero que hay otros factores que son con evidencia más reciente, ¿no? Que también pueden explicar la variabilidad de los medicamentos, ¿no? Entonces hemos visto altura, hipoxia, genómica y farmacogenómica, y la calidad del medicamento y la bioequivalencia, ¿no? Entonces esto, con certeza, es un valor agregado a la terapéutica que se les está brindando a ustedes y que no se imparten en todas las escuelas de medicina. Esperamos que para ustedes sea un valor agregado, un diferencial también como médicos de nuestra casa de estudio. Entonces, muchas gracias.